Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. No es el Señor cura que cura, sino el que cura es el Señor. Y digo esto porque ya me ha tocado en una ocasión que celebraba una misa de sanación, y entonces, a la hora de la sanación, una señora se acercó y yo la bendije como cualquier otra de las personas que pasaron. Le hice la oración de sanación y ella hizo su camino volviendo hacia su propio lugar. Y fueron pasando otras. A la semana siguiente, a los 8 días, me vino a decir esa señora: Oiga, señor cura, usted me curó. Y yo le respondí: Oiga, yo simplemente soy el señor cura. El que cura es el Señor. Pero de paso, quiero decirles a todos que cualquier misa es misa de sanación. Si bien hay algunas misas que las llamamos de sanación por lo que hay de especial en ella, los rituales, las unciones, etcétera, etcétera. Pero también podemos decir que cualquier otro sacramento, y en especial el sacramento de la reconciliación, es un sacramento de sanación. Sin embargo, aquí se podía aplicar en este Evangelio que no es el Cordero que salva, sino Dios hecho Cordero. Porque a San Juan el Bautista le fue encomendada la misión de ser instrumento, como cualquier otro profeta o como cualquier otro sacerdote. Somos solo instrumentos. A Juan el Bautista le tocó la misión de ser el instrumento que señalara al Cordero. Por tanto, no era él el importante, no era él el florero que hace que la mesa se vea bonita, sino él era solo el instrumento. Y le tocaba señalar: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante que hagamos como un paréntesis y que nos remitamos a la historia de la salvación. El pueblo judío siempre se reunía una vez al año, y en esa vez el sacerdote inmolaba el cordero y con la sangre rociaba el propiciatorio que se llama. Y entonces era el momento en que todo el pueblo ponía sus pecados, y el sacerdote rociando el propiciatorio, todos podían sentir que sus pecados les eran perdonados. Sin embargo, esto hace también referencia al paso del cordero, a la inmolación del cordero, al tiempo en que Dios hizo su alianza con el pueblo. Y el cordero y la sangre del cordero, más bien, que puesta como una cruz en las casas de cada uno de los judíos, eso fue para salvarse, para que ninguno de los que vivía en esa casa, señalada con la sangre del cordero, fuera muerto al paso del ángel. Y ya nos estamos remontando en toda la historia de la salvación hasta llegar al momento en que Juan el Bautista otra vez nos dice: Este es el Cordero de Dios. Es decir, se trata del mismo Cordero inmolado, unido a la historia de la salvación. Sí y no. Se trata de un Cordero inmolado, pero este Cordero
que no es que nos salva por ser cordero inmolado, sino porque es Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es, dice San Juan Bautista, el que verdaderamente quita el pecado del mundo. Por eso, a mí, a ustedes y a todos, nos toca señalar al Cordero. Nos toca decir, es Jesús el que salva. Es Jesús el que cura. No el Señor cura. Y ese que quita el pecado del mundo, ese sí es el verdadero Cordero. Por eso, podemos decir que tú estás en la oportunidad, desde que Dios dejó al sacerdote la misión de ser instrumento y de señalarte por dónde es que te viene la salvación. Esa es la oportunidad que tienes tú y que tenemos todos. Acercarnos al sacerdote que nos señala al Cordero y que nos pone como salvación al Cordero de Dios. Además, Juan el Bautista dice otra razón por la cual el Cordero sí es y es Dios y es el que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, porque existe antes que yo. San Juan dice, existe antes que yo, y por eso es el Cordero de Dios. Es decir, no solo es el Cordero de Dios, sino es mi Creador, mi Salvador. Qué hermoso pensar así, que Dios se metió en la historia del hombre y se hizo hombre como él, como yo, como tú, como cualquiera, porque nos amaba. Porque no quería dejarnos solos, porque verdaderamente se sentía enamorado de cada uno de nosotros, porque verdaderamente quería ser el Cordero, el que verdaderamente quitara el pecado del mundo, el que quitara ese oprobio por el cual nosotros dejamos de ser hijos de Dios. Y ahora el verdadero Cordero nos devuelve otra vez la filiación con Dios. ¡Qué maravilla! Debemos tú y yo dar gracias a Dios que se le ocurrió esta locura grande de rescatarnos otra vez con la oblación de sí mismo, entregándose no solo a ser hombre, sino también como hombre ofrecer su propia vida. A mí pensar en estas cosas se me revuelve el corazón, porque ¿qué puedo yo hacer por el Señor? ¿Cómo puedo yo darle gracias por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por mí? Y se me ocurre que la única manera de dar gracias, y que creo que puede ser también tu manera de dar gracias, es aceptando su misericordia, su amor, su perdón, o mejor dicho, su misericordia hecha perdón. Pero además, Juan dice que su bautismo es solo de agua. Y solo es un bautismo para dar a conocer que Dios está ahí y que al que yo bautizo en agua es Dios el que lo unge. De alguna manera también el Señor me está diciendo a mí como sacerdote y a todos ustedes que se acercan al sacerdote que sí, que el sacerdote es solo un instrumento. Que si me bautiza con agua, sí, pero hay otro ahí, el Espíritu Santo, que da prueba de que ese bautismo es verdadero, de que ese bautismo es el perdón de los pecados, de que ese bautismo me pone en el camino de la salvación. Qué hermoso entonces ser instrumento. Qué hermoso es que tú y yo, queridos papás, qué hermoso es que ustedes y yo nos hagamos instrumentos del Espíritu Santo, permitiendo que nuestros hijos también se acerquen a la gracia a través del bautismo. Les doy las gracias a ustedes, queridos papás, por adelantado, que piensan en dar a sus hijos desde el primer momento en que nacen la otra filiación que ustedes no pueden dar. Son solo instrumentos, la filiación divina. Ustedes ponen a sus hijos en las manos del sacerdote y el sacerdote, instrumento, permite a través del agua que llegue a sus corazones la presencia de Dios, la salvación a cada uno de sus hijos. Pero además, San Juan, en segundo lugar, nos dice que Él, sí,
que Él está ahí. ¿Para qué? Para dar testimonio de que el Espíritu Santo es el que le dijo a Él y el que le dice a cada uno de ustedes. El Espíritu Santo es el que nos pone a Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo se posó sobre Jesús y esa fue la muestra, esa era la clave con la que Juan descubría quién era el Hijo de Dios, el verdadero Cordero. Yo les invito a todos a que no teman en dar testimonio y en acercar a sus hijos a ese instrumento maravilloso de la salvación que es el bautismo, y que dejen que se pose sobre sus hijos el Espíritu Santo, porque Él es el que verdaderamente los bautiza. Pero no solo eso, sino además no teman dar testimonio como lo hizo Juan, dar testimonio en todo lugar de que el Espíritu Santo es el que da vida y nos salva a cada uno. Este evangelio, pues, tan sencillo, nos permite a cada uno de nosotros disponernos para la salvación siempre. No esperemos misas de sanación, no esperemos sacramentos especiales de la reconciliación o momentos especiales para hacer el sacramento de la reconciliación. Simplemente dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros en cada celebración de la Eucaristía. Deja que el Espíritu Santo te toque el alma cuando Jesús viene al altar y te permita ver que ahí está Jesús. Deja que el Espíritu Santo guíe tu corazón para encontrarte con la salvación en cada sacramento de la penitencia. No en balde aquella señora con toda alegría decía: me encanta confesarme, padre. Y yo le preguntaba: ¿por qué, señora, dice que le encanta confesarse? Y me respondió sencillamente: porque cada vez que me confieso, siento que Dios me dice: puedes volver a empezar. Todo momento de salvación es un volver a empezar. Lo mismo se trate de la misa que se trate del sacramento de la reconciliación, porque Dios en su misericordia se hizo Cordero, y Dios Cordero es el único camino de la salvación. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el único. Déjate sanar por Dios. Dios es el que cura, es el único que cura. Amén.